Muy buenas noches a todos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y vamos a analizar esta palabra de Jesús cuando dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a analizar un poco la palabra consumado es, que viene de varios idiomas, ¿no? Puede ser traducido la palabra nishlam, que obviamente es consumado es, traduce como terminado o cumplido. Proviene también del verbo shalom, que significa pacificar o culminar. Por eso también vemos que un saludo hebreo es shalom, es porque proviene también de esta raíz, de todo lo que tiene que ver con la paz, la culminación. Y también en griego tenemos esta palabra consumado es, que es tetelestai. En griego, en el Nuevo Testamento se refiere a la culminación de la obra de Jesús que vino a realizar. Entre sus sinónimos tenemos también algo que ha sido completado, algo que ha sido totalmente ejecutado, algo que ha sido concluido, algo que ha sido descargado, especialmente en este caso, una deuda. Imagínense, la deuda, todo el mundo tiene problemas con la deuda, dice, estoy teniendo una deuda tremenda. Si la deuda es más grande, el problema, el estrés mental viene a ser más terrible. Y nosotros teníamos una deuda grandísima. Una deuda. Esta palabra también que tetelestai tiene que ver con ese pago, con la satisfacción de haber terminado algo, consumado, cumplido. También del arameo, la palabra ajer, que significa terminado, obviamente, en el contexto del Nuevo Testamento, la frase de Jesús se refiere a la finalización de su obra redentora y no simplemente la terminación de su vida física. Esta palabra también se refiere a la obra redentora de Jesús, su sacrificio en la cruz. En pocas palabras, la victoria que nosotros tenemos hoy no es una victoria que fue comprada a través del dinero, sino que costó la misma sangre de Jesús. Y esto implica que nosotros somos pertenencia. Cuando se habla de que el Señor nos redimió, quiere decir que algo que estaba empeñado en nuestros países, y bueno, y aquí también en Miami vemos que hay casas de empeño donde la gente tiene algo de valor, se quita la prenda y la deja en un sitio y le dan un dinero cualquiera, no la totalidad, sino lo que necesita en ese momento. Empeña su reloj, su cadena, sus argollas, etcétera, etcétera. Y una vez que lo hace, tiene que ir renovando mensualmente, etcétera, etcétera. Pero hay veces, si tú no tenías dinero en ese momento y tú vas a empeñar algo, la mayoría de las personas dejan perder eso, lo pagan. A no ser que sea una persona muy irresponsable, pero la deuda es grandísima, hay veces se pierde. Y así es el estado del ser humano, tiende a estar empeñado en este mundo, viviendo a través de la maldad y de todo tipo de pecado. Pero el Señor, gracias a Él, a su trabajo en la cruz, Él nos redimió, es decir, Él vino y nos compró con el poder de su sangre. Sigamos un poquitico con esta frase, consumado es. Esta palabra era usada también por el sumo sacerdote cuando había sido escogido y seleccionado cuidadosamente en la fiesta del Pesaj, por no tener ningún defecto cuando se escogía el animal que iba a ser sacrificado. Jesús es el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Juan el Bautista lo dijo en Juan 1:29, diciendo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan estaba mirando a Jesús como el Cordero, el más esperado. Él bautizaba a mucha gente, pero cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esta es la persona que va a ser sacrificada. Juan estaba viendo desde ya el objetivo principal. La misión de Jesús iba a pasarla muy terrible, iba a pasarla bien terrible, bien feo. Es un trabajo que
que nadie hay tan osado que pudiese hacer ese trabajo. Especialmente alguien que viviendo en los cielos con su Padre, toda la gloria durante mucho tiempo, y de repente le dice, bueno, hay una misión para ti, y esta misión es morir por los pecados de la humanidad. Gente que ni le llega a los tobillos en gloria a Dios, iba a pisotear, iba a humillar a nuestro Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios que había tomado forma humana, como dice el libro de Filipenses capítulo 2, que debe haber también este sentimiento que hubo en Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma humana y como que no se aferró a ella, sino que se despojó a sí mismo. Quiere decir que Jesús, teniendo toda la gloria, la honra, el honor y la dignidad, la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. Como cuando alguien tiene una cinta que le cubre aquí, una cinta de oro, o tiene una corona y dice, yo me quito todo esto y decido en este momento pasar trabajo, pasar necesidad, yo decido ser golpeado, yo decido ser torturado por esta humanidad. Imagínense. Y lo más tremendo es que la humanidad le estaba también dando la espalda a Jesús. La gran humillación, humillar al mismo Dios que había tomado esa forma humana. Se usa también esta palabra para declarar que una deuda ha sido pagada completamente. Muchas personas dudan que lo que hizo Jesús en la cruz quedó a media, pero esta palabra, Nishlan, nos avisa de que esa deuda fue pagada completamente. Esto indica que cada persona, cada creyente o cada persona que se acerca a Jesús puede hacerlo con completa libertad, como cuando usted va a entrar a un sitio y tiene que pagar la entrada y se te pierde el ticket, qué sé yo, y alguien dice, no importa, yo le pago el ticket a esa persona aquí para que pueda entrar al teatro. Inmediatamente esa persona, ¿cómo se siente? Dice, adelante, déjenlo pasar. No, pero él no paga, dice, déjenlo pasar que ya yo pagué por él y por sus amigos. Imagínense, ¿cómo se siente usted cuando alguien paga la deuda de usted? Yo recuerdo que estaba teniendo una deuda con un carro y yo dije, voy a colocar las deudas más altas para pagar eso rápido, ¿no? Y yo comencé a pagar el carro nomás, y de repente un 31 de diciembre la persona a quien yo le debía ese auto me dijo, deja eso así, yo seguro. Sí. Así que si yo he podido experimentar lo que es el pago de una deuda, y que me digan, déjalo así, y no eran 100 pesos, son miles de dólares, imagínense cómo nos podemos sentir hoy nosotros, que la deuda del pecado, y ahora no es una deuda cualquiera, es una deuda que nadie puede humanamente pagar. Dice, pagada en su totalidad. Gracias, Señor. El Mesías, al estar en la cruz, exclamó, Nishlan, en referencia a que Él había pagado nuestra deuda impagable, fue pagada en su totalidad por nuestro Mesías. Y Él la pagó con su propia vida. Ahora, ¿qué efecto tuvo la muerte de Cristo cuando Él en la cruz dice, consumado es? Usted puede utilizar la imaginación y pensar que alguien está de esta manera así crucificado, ya se quejó por lo que le estaba pasando, Dios mío, me siento que me ha desamparado, tengo sed y todas estas cosas. El castigo, los latigazos, ¿qué estaba pasando por la mente de Cristo? Póngase a pensar. Una de las cosas que pasaba en la mente de Cristo era la siguiente. Hay un versículo que nos habla, voy a parafrasearlo, dice que por la alegría, por el gozo futuro de saber cuántas personas iban a ser salvas, eso provocó en Jesús una alegría. Imagínense, alguien que está muriendo en la cruz, que está pagando la deuda del pecado, la deuda que él no merecía pagar. Él fue el sustituto, Él se puso en ese sitio por nosotros, para que usted ni yo pasemos ese dolor. Amén. Imaginen eso.
¿qué estaría pasando en la mente de Jesús? Alguien que estaba sufriendo, pero que al mismo tiempo, según los otros libros de la Biblia, habla de que él tuvo un sumo gozo por eso. Es decir, él estaba muriendo, él estaba siendo torturado, pero había algo en él, la esperanza de todas las personas a quienes él podía salvar. Iba a poder salvar al matón, al violador, al mentiroso. Nosotros catalogamos los pecados de diferentes maneras y decimos, este es muy malo, este es menos malo, este es una abominación. Pero en realidad es que la gente que no se arrepiente de su pecado va a recibir la condenación, no importa qué tan grande o pequeño crea que es su pecado. ¿Qué pagó Jesús en la cruz? Jesús tomó sobre sí mismo el castigo por los pecados humanos, satisfaciendo la justicia divina y permitiendo la reconciliación entre Dios y la humanidad. Como dicen algunos que con un brazo él estaba agarrando a su Padre y con el otro brazo él estaba reconciliando al mundo, a Dios y los hombres. Es decir, en esta posición de la cruz, Jesús se convierte en el puente. Aquí está Dios y acá la humanidad. Y él estaba en la mitad. Él muere. Pero antes de morir, él dice, ¡consumado es! Yo estoy por acá imaginándome cómo habrá dicho. Y pienso, pero si él estaba golpeado, él habrá dicho de esta manera, en una posición bien abierta y con el diafragma y todo extendido. ¡Ah! ¡Consumado es! ¡Qué valentía la de este hombre! Mientras algunos piensan que Jesús fue un hombre delicado y lo ponen flaquito y con las costillitas así, y un delicado. Jesús no era ningún hombre delicado, nada. Jesús era el hijo de un carpintero, era un hombre musculoso que se le podían ver, estaba más cortado que cualquier luchador y cualquier calisténico. Jesús era un hombre fuerte, porque la Biblia le llama varón de dolores. Una persona, imagínense, me hubiese tocado eso a mí y me hubiesen hospitalizado hace cuánto, nada más con el castigo de los romanos y los 40-1. Jesús fue un valiente, y no solamente lo fue, sino que todavía él sigue siendo valiente. Aleluya. Esto implica que Jesús asumió la culpa y la responsabilidad tuya y mía de nuestros pecados. La justicia divina fue satisfecha sin condenar a la humanidad. El azote que tú merecías y yo merecía fue dado a él. Ocurrió también otra cosa que se le conoce como la redención. Su muerte en la cruz se considera un rescate por la humanidad, librándonos del cautiverio, del pecado y de la muerte eterna. Merecíamos el infierno, pero Jesús pagó por nosotros. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Aleluya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. También Jesús, algo que ocurre en la cruz, cuando Él dice consumado es que Él se convierte en esa propiciación. El elemento perfecto, ofreció su vida como sacrificio para aplacar la ira de Dios. Por eso una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y se mofa de Dios y tiene en poco lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque hay gente que dice, es que Jesús, Dios es bueno y ustedes predican un Dios que es muy malo y muy perverso, muy severo. No. Es que Él dio todas las posibilidades para que el ser humano pueda ser salvo, y cuando alguien desprecia al único que puede salvarlo, la Biblia afirma que la ira de Dios está sobre el pecador. Dios nos ama a todos, dicen algunos. Es que Dios nos ama a todos, no sean mentirosos. Sí, Él nos ama y tiene misericordia, pero cuando hay alguien que Él quiere amar y se aparta de Él, dice que la ira de Dios está sobre Él. También fue el sustituto. Jesús murió en lugar de la humanidad, asumiendo la plena responsabilidad que correspondía a los seres humanos. Ok, la salvación completa también nos dio en la cruz, y definitiva. Su obra no quedó a medias, terminada completamente, dándole esa seguridad al creyente. Quiero hacer énfasis en esto rápidamente, en que la salvación
hacia nosotros, el cumplimiento fue total. ¿Y por qué? Para que tú puedas acercarte, como dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, ante el trono de misericordia, porque cuando una persona, presta mucha atención a esto, cuando una persona comete un pecado, lo primero que dice, no voy a ir a la iglesia, es que yo no soy hipócrita como los demás. No. Si una persona cualquiera comete un pecado y se arrepiente, mientras tenga vida, puede acercarse nuevamente al Señor. Y Él le perdona todos sus pecados, se los perdona. Por el poder de su sangre. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. Y te puedo decir que no hay pecado que te pueda arrastrar, incluso lo que tú quieres borrar y no puedes. Es posible que tú recuerdes lo que hayas hecho antes. Pero la frase consumado nos afirma que Él tiene poder no solamente para perdonar nuestros pecados, sino dice que los arroja a lo más profundo de la mar. Y como Él es Dios, Él dice, ni me acordaré más de ello. ¿Recuerda que tú hiciste tal cosa? Y el Señor dice, no sé de qué estás hablando. Señor, pero ¿cómo es que se te olvidó? Él fue quien hizo esto. Aquel que está predicando hizo tal cosa. La hermana, el hermano, ese jovencito, esa jovencita. El Señor dice, no sé de qué estás hablando. Pero él hizo eso ayer. Pero él se repitió y dice, no sé de qué estás hablando. Te estás volviendo loco. Yo lo perdoné y es que no me acuerdo, no puedo fingir. Porque yo tengo poder para olvidar el pecado de todas esas personas a quienes yo he perdonado. Su obra no quedó a medias. Hay gente que dice, bueno, pero tienes que hacer ciertas cosas para que puedas ser salvo, o tienes que dar un dinero, o esta cosa. No tienes que pagar un peso. Si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, no tienes que pagar ningún peso. El peso, el dólar, no tienes que dar nada. Todo eso lo pagó Jesucristo en la cruz con su sangre, una vez y para siempre. Por eso, esta frase consumado es un grito de triunfo que Jesús hace en la cruz. No es un grito de derrota. Fue todo un guerrero que derrotó a Satanás y el pecado. Y grábate muy bien esto. La cobertura que el Señor nos ha dado, que fue comprada en la cruz del Calvario, es tan poderosa y de tanta influencia que no solamente tiene que ver con el pecado, sino que en Colosenses 2, 13 y 15, anótalo si quieres, es muy importante, lo leo para ti. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Y otra cosita que te va a encantar, aquellos que a veces tienen miedo en la noche, que si se arropan y la sábana está cortita y se le sale el dedo gordo, piensa que le va a morder un espíritu por ahí, o le tienen miedo al brujo, a la bruja, al hechicero, a los fantasmas. Mira lo que hizo con Satanás en la cruz. Dice, y despojando, ¿a quién? A los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño y había unas niñitas del barrio, discutían. La una le decía, lo que pasa es que tú tienes, no me gusta, eres fea. La otra venía y decía así, Uso, estás exhibida. Pero sabe, hay alguien que fue exhibido, y fue exhibido públicamente, y tú te tienes que llevar este regalo totalmente gratis esta noche. A la persona que todo el mundo le teme, que es a Satanás y a los demonios, Jesús lo venció, y dice la palabra de Dios que están puestos bajo la planta de vuestros pies. Una de las cosas que me encanta del cristianismo y del consumado y de seguir a Cristo. Yo era una persona que tenía miedo a la oscuridad. Un día subí rápido la escalera y se fue la luz. Yo estaba calentando mi sopa y agarré el caldero por el mango y yo subí. Y yo me sabía las escaleras de memoria, los 22 escalones, ¿no? Pero tú sabes que las escaleras tienen una pared aquí y otra para acá. Pero yo no me metí en la mitad, sino que cogí por la mitad. Así, cuando yo comienzo a subir las escaleras con
con la comida que ya estaba calentada, la sopa, yo decía, fue la luz, yo subo. Yo tenía como 15 años cuando subí, ¡pum! Me di tremendo golpetazo. Desde ese día yo le perdí el miedo al diablo y los demonios. Y mira, este golpe sí es real. Un hematoma me salió aquí. Este golpe sí fue real. Yo volví para atrás. ¿Dónde está Satanás? Sal ahora que tengo rabia. Pero sabes, el Señor es bueno. Y sabes, cuando yo descubrí en Santiago 2:19, y por lo que dice la frase de Jesús, consumado es, que dice, también los demonios creen y tiemblan. Cuando yo descubrí que los demonios temblaban, yo digo, esto sí está bueno. Esto está terrible, porque Jesús nos da la victoria, incluso sobre la persona más peligrosa del mundo. Y para finalizar, dice aquí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Jesús estaba venciendo mientras estaba siendo crucificado. Él dijo, ya los demonios molestaban a la gente, y él dijo entonces así, consumado es. Por esto que decía, ya estos demonios no van a molestar más a mis hijos, le doy potestad ya a serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Más de 300 profecías mesiánicas se cumplen en la vida y muerte de Jesús, y así marca el cierre de los planes anunciados del Antiguo Testamento. Otra cosa que nos dio con esta frase consumado es que nos dio también acceso directo. Ya tú no tienes que pedirle a otra persona, pues ay, ora por mí, dile a Dios. No, usted se acerca directamente a Dios. Dice, nos dio acceso directo a Dios. ¿Y por qué? Porque dice que el velo del templo se rasgó, quitando la separación entre Dios y el ser humano. Y por eso el creyente puede acercarse a Dios sin intermediarios, porque ahora la Biblia dice que asimismo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Puedes agarrar a Cristo, abrazarlo, llevarlo a tu cama, arroparte con Él para donde tú quieras, porque Él es tu Dios. Aleluya, porque todo el sacrificio fue para que te acercaras confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Para concluir, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Todo lo hizo Jesús por ti y por mí. Y como dice esta canción, para finalizar esta partecita que tenía en mente, dice, en una cruz fue clavado y por nosotros murió, y en el madero llevó de nosotros el pecado. Dios te bendiga. Amén.